Ok. Muy bien, tengan ustedes nuevamente muy buenas noches a las personas que recién han ingresado, que hay algunos que estoy viendo que recién habrían ingresado. Vamos a empezar con el curso ya y a ver un ratito, por favor, voy a habilitar esto para que no esté a cada rato viendo. Ya, muy bien, ya está. Está eso. Ok. Muy bien, entonces empezaremos con hoy día, con nuestra primera sesión. Bueno, vamos a empezar con lo siguiente, ¿no? Con lo que es la epistemología, hacia dónde va dirigido esto, ¿no? Y vamos a empezar con la primera diapositiva. La primera diapositiva nos dice, la epistemología en griego significa episteme, conocimiento, logos, teoría del saber acerca del conocimiento, cuyo objeto de estudio es conocer los fundamentos y los métodos del conocimiento científico. Nos dice, no, ahora, lo que yo quisiera es, sobre todo, vamos a ir subrayando, yo sobre todo quisiera que en este curso, por favor, no absuelvan todas las dudas que ustedes tengan, pregunten, ¿no? Si tienen que interrumpir, interrumpan. No, nosotros necesitamos es que esto ahora limpiar precisamente en este módulo todo y sobre todo en este diplomado, todas las dudas que ustedes tengan para que puedan ir en beneficio de ustedes y la construcción, ¿no? Sobre todo mejorar la construcción de su investigación. Muchos de ustedes ya han culminado y muchos de ustedes tienen una buen posicionamiento epistemológico. Lo que se trata sobre todo en este diplomado es que ustedes tengan un buen posicionamiento epistemológico. Bueno, en todo caso, vamos a empezar precisamente en no hablar de esta situación. Entonces, voy a nuevamente decir, ¿no? La epistemología en griego es episteme, conocimiento. Entonces, la epistemología se refiere al conocimiento, es la teoría del saber acerca del conocimiento. Su objeto, no, de su objeto de estudio es conocer los fundamentos, nos dice, ¿no? Conocer los fundamentos y los métodos del conocimiento. Cuando digo conocer los fundamentos y los métodos del conocimiento científico, no, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente, como les digo, cuando hablamos de los métodos, cuando hablamos del constructo de lo que es el conocimiento, en algún momento muchos de ustedes, ¿no? Cuando se les revisa sus trabajos, se ve que se comete el error, que no hay una coherencia, ¿no? Entre lo que es el modelo epistemológico, lo que es el paradigma, ¿no? Y dentro de ese paradigma, no se olviden, ¿no? Que está el paradigma, está el enfoque, está el tipo, está el diseño, el método y el instrumento. Entonces, si nosotros hacemos una tabla, o sea, hacemos una ficha técnica, justamente en ese paradigma yo tengo que estar muy claro si va a ser positivista, va a ser sociocrítico, va a ser el interpretativo naturalista, etcétera. Entonces yo tengo que estar muy consciente desde ya, desde un principio precisamente a dónde voy a apuntar. Ahora, en resumen, la epistemología es en realidad el constructo del conocimiento. Ustedes lo que están haciendo de principio a fin cuando se les pide cuál es el aporte teórico conceptual, cuál es la novedad que tiene su trabajo. Ya estamos en el plano y en la vía de hacer epistemología. Si bien la epistemología nos dice, hace precisamente esto, y se los voy a poner acá, tenemos una ideología precientífica, ¿no es verdad? Y se los voy a hacer de la mejor, voy a tratar de hacer precisamente esto. Ya, y lo voy a hacer acá. ¿Dónde está? Ya. Tenemos una ideología, ya, una ideología precientífica. ¿Cómo está saliendo aquí? Disculpa, pero me parece que creo que está mal esto. Ya no importa.
tenemos una ideología precientífica. Tenemos una ideología precientífica a la que debemos, verificar, criticar, ¿no? Ay, Dios mío, no sé por qué se ha cambiado a... Ya. Es una ideología precientífica la que debemos verificar y criticar, ¿me entienden? Entonces, hasta ahí es una mera hipótesis, ¿ya? Es una hipótesis. Ahora, en el momento que yo se produce una ruptura epistemológica, o sea, se produce y se rompe algo, es cuando ustedes han hecho todo, ustedes y todos están con la ideología precientífica todavía. En el momento que ustedes ya vayan al trabajo de campo, en el momento que ustedes ya verifiquen la teoría, verifiquen la hipótesis, respondan a su formulación del problema, a sus objetivos específicos, no antes de hacer todo eso, todavía antes de poder llegar yo a poder verificar con los instrumentos que tengo, todavía ustedes están en una ideología precientífica. En el momento que ustedes ya saquen resultados, verifiquen y constaten, etcétera, y al final en las conclusiones ustedes digan que el aporte, ¿no? En las metas que se hubieran trazado, se ha llegado a constatar todos esos elementos, y que la teoría que ustedes hubieran construido, no, de alguna forma se ha podido esto evidenciar que esto ha llegado a un conocimiento. Entonces, se produce aquí, ya se produce una ruptura epistemológica, se produce o no una ruptura epistemológica, es epistemológica, ¿no? Y se llega al conocimiento científico, ¿ya? Se llega al conocimiento científico. El fin es que yo necesito llegar al conocimiento científico, pero la única forma que yo voy a poder llegar a un conocimiento científico es cuando se produzca esa ruptura. Y esa ruptura no es la que ustedes tienen que producir, pero tiene que estar fundamentado, argumentado, esa es su teoría, ese es el modelo. Muchos están haciendo modelos, están haciendo estrategias, están haciendo N cantidad de cosas. Todo eso ustedes lo tienen que demostrar, ¿no? En el momento que ustedes ya lo demuestren y además esté fusionado y bien hilado esto y que responda al modelo epistemológico, que responda a todas esas unidades, ustedes ya estarían encaminados, ya estarían prácticamente, no, el fin estaría ya logrado. Entonces, ya en el momento, una tesis doctoral es cuando ya se produce un conocimiento científico. Ese es el conocimiento científico. El hecho de que ustedes hayan hecho un diseño curricular, hayan hecho un modelo, yo, por ejemplo, he visto casi, yo conozco sobre todo a los del doctorado en ciencia y tecnología, no, conozco casi de memoria sus trabajos, conozco de memoria todos las investigaciones que ustedes han hecho, porque se ha hecho el seguimiento de cada uno de ustedes y se ha visto cómo han ido creciendo a lo largo del tiempo. Pero cuando ustedes logren hacer esta ruptura, entonces incluso en las conclusiones que ustedes lleguen, las conclusiones tienen que ser bastante largas porque ustedes tienen que responder a cada punto de su investigación. Es ahí donde ustedes tienen que ya mencionar que se ha producido a nivel epistemológico, ha habido una ruptura y ustedes tienen que demostrar ya con los resultados. No es solamente que ustedes presenten sus resultados y digan, bueno, ya hemos llegado a estos resultados y se acabó y hemos respondido a los objetivos. No, porque eso sería una investigación de pregrado. La de doctorado tiene que responder precisamente y por eso es que se los he puesto en un cuadrito que cuando nosotros tenemos que producir esa ruptura. Entonces,
La epistemología estudia la naturaleza, los preceptos y la validez del conocimiento, ¿ven? Entonces, nosotros tenemos pues que de alguna forma validar ese conocimiento y ese conocimiento es el que se va a validar en el momento que ustedes ya muestren los resultados. Por un lado, la epistemología es aquella rama de la filosofía que se ocupa del conocimiento científico y se conoce también como la teoría del conocimiento, de una forma específica a lo que hoy entendemos por lo que es ciencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Lo que nosotros entendemos es que la epistemología no es una rama, la filosofía de las ciencias es enorme, es grande. Como les digo, hablar de la epistemología pura es apasionante, ¿me entienden? Porque ahí es cuando uno aprende, ¿no?, a saber cuál es tu posicionamiento epistemológico. Muchos nos emocionamos, construimos nuestra investigación, etcétera, pero no tienen un posicionamiento epistemológico. Y ese posicionamiento epistemológico se lo tienen que colocar de principio. Ustedes tienen que estar conscientes de lo que, de cuál es la posición que ustedes tienen, hacia dónde va a ir su investigación. Es decir, cuál es el sustento filosófico que esta misma tiene. Entonces, esos elementos, como les digo, es apasionante en tanto y en cuanto ustedes sepan fundamentar precisamente esos elementos. Entonces, tenemos aquí, nos dice, la epistemología como teoría del conocimiento se ocupa de los problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas, sociológicas que llevan a la obtención de un conocimiento y los criterios por los cuales se le justifica o invalida, así como la definición clara y precisa de conceptos epistémicos más usuales, tales como la verdad, la objetividad, la realidad o la justificación. Entonces, para esto, ¿no? Nosotros, dentro de todo esto, ¿no? La epistemología, como les digo, hay más de 200 variedades de modelos epistemológicos, más de 200 variedades. No, para nosotros vamos a entrar dentro de los 33 modelos, ¿ya? Ahora, esos 33 modelos tienen un origen y tienen derivados. Ahora, para nosotros e incluso dentro del área de la contaduría, para cada rama específica hay una epistemología que responde. Incluso hay un libro para, he visto dentro de todos ustedes a los que yo los conozco, que sé más o menos, que sé, no, porque ya los he visto, incluso han pasado clases conmigo, no, que responde, no, a diferentes carreras. El caso de trabajo social, hay la epistemología del trabajo social, hay la epistemología de la contaduría, es decir, la epistemología está en todo y de alguna forma va explicando, ¿no?, cada una de ustedes, cada uno de los tipos de conocimiento que ustedes quieren llegar, porque quiera sea o no, no nos podemos disfrazar, ¿no?, de la profesión que tenemos, de la formación que tenemos, y ahí está el posicionamiento epistemológico. O sea, pues les digo, cada rama responde a una, no responde a un tipo de epistemología. Pero vamos a empezar desde cero para nosotros, ¿ya? ¿Qué significa epísteme? Nosotros tenemos que diferenciar entre lo que es epísteme, epistémico y epistemología. Que uno, la epísteme es concerniente al saber. Entonces, lo que quiero decir es esto, ya cuando digo concerniente al saber, no, ahí va lo que es la epísteme, lo epistémico. Lo epistémico no es lo que está asociado al conocimiento. Entonces, esto, la epísteme es lo concerniente al saber, lo epistémico es lo que está asociado con el conocimiento, y la epistemología es una disciplina filosófica, es el estudio del conocimiento, de sus principios, de sus acciones, axiomas y demás. En realidad, la epistemología no lo ve desde una forma particular. Lo ve de una forma particular, es decir, no lo ve y no lo va a enfocar de una forma general. A eso yo me voy. Entonces, la diferencia entre que la epísteme se va a lo que es el concerniente al saber. Lo epistémico es lo que está asociado al conocimiento, ¿ya? Es conocimiento. Tenemos saber,
tenemos conocimiento y también tenemos lo que es la disciplina, es una disciplina filosófica, es cierto, con sus principios, sus axiomas, es decir, es un conocimiento de características particulares. Ya, entonces, cuando digo que la epistemología está relacionado con un conocimiento particular, lo epistémico es en realidad que se relaciona con el tipo de conocimiento que yo tenga que construir y la episteme es concerniente a lo que es los saberes, ¿ya? Ahora, ¿cómo vamos a ir utilizando cada uno de estos? En el momento, ya, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, tenemos lo siguiente. Ya, ¿cuál es el propósito? En realidad, lo que podemos decir es, ¿cuál es el propósito, no, de lo que es a ver, no está saliendo toda la pantalla. En realidad, ¿cuál es el propósito de lo que es la epistemología como tal? Es distinguir la ciencia auténtica de las pseudociencias, la investigación profunda de lo superficial, la búsqueda de la verdad es solo un modus vivendi. ¿Y ahora qué quiere decir esto? Es decir, nosotros no dentro de lo que es, miren, si nosotros ponemos solamente que es una ideología precientífica, sería una pseudociencia. Quiérase o no, ya sean investigaciones de características positivistas, interpretativas o sociocríticas, de alguna forma tiene que tener un resultado. Ahora, no se olviden, cada uno de estos paradigmas tienen pues sus propósitos, etcétera. No se olviden, por ejemplo, que el positivismo de alguna forma no es su enfoque es cuantitativo, ¿ya? Y por lo tanto, sí amerita verificación, constatación y hasta predicción. El interpretativo, el paradigma interpretativo naturalista, no, su enfoque es cualitativo, pero, ¿cuál es su función? Su funcionalidad, sobre todo, es el hecho de la interpretación. Están los hermenéuticos y los fenomenólogos, pero también no solamente es el hecho de la interpretación, sino también es el motivo de la denuncia. ¿Ya? Los cualitativos generalmente se han caracterizado por descubrir, por denunciar, ¿no? Elementos sobre el objeto que están en estudio. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con los paradigmas, con el paradigma sociocrítico? El paradigma sociocrítico, pues, es bastante interesante. ¿Por qué? Porque es una investigación de características mixtas, ¿no? Ahora, su enfoque, ¿no? Es mixto, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Él responde sobre todo a la búsqueda de las soluciones. Por eso es sumamente importante, interesante, ¿no? El hecho es de cómo vamos a ir viendo los elementos más adelante, ¿no? Sobre lo que es las ciencias fácticas, ciencias formales, dentro del programa está todo aquello. Vamos a ver las leyes naturales, etcétera, pero un poco más adelante, va a ser la próxima sesión esto, ¿ya? Ahora estamos en una parte introductoria. Entonces, hasta el momento ustedes, ¿no? Que los que no han hecho el trabajo de campo todavía están en una ideología precientífica, por lo tanto todavía es una pseudociencia, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora, muchos me dicen, no, ¿qué va a pasar? ¿No? Los positivistas se caracterizan por tener hipótesis, ¿ya? Porque tengo que verificar, qué sé yo, etcétera. Y que los cualitativos, los interpretativos naturalistas no tienen hipótesis. Evidentemente no la tienen, pero eso se suple con la idea científica de defender. No se le coloca hipótesis como tal de forma explícita, sino se pone la idea científica de defender. Ya, es decir, muchos de ustedes ponen la idea científica, no, en el caso de ustedes si tienen hipótesis no tienen por qué ponerle la idea científica, generalmente eso es lo que suple a la hipótesis en el momento que son este tipo de investigaciones, ¿ya? Ahora, muy poco yo he visto de esas investigaciones, o sea, lo que ustedes tendrían, ¿no? Y muchos no se han atrevido, ¿no? Realmente a ir más allá, ¿no? ¿Por qué? Porque es necesario constatar, tener evidencias, ¿no? Que muestren los resultados que se han obtenido. Ahora, muchas veces, como les digo, los interpretativos naturalistas utilizan mucho lo que es
el Atlas sí, no es un programa, ¿no? Definitivamente que te va a ayudar a obtener tus evidencias, tu trabajo de campo. Es decir, no siempre tienes que salir con una población, sino que también puedes obtener, ¿no? Un análisis documental, etcétera, donde muestres tus evidencias. Entonces, es ahí, ¿no? Donde ustedes tienen que, por eso les digo, cuando uno no está seguro de lo que está haciendo, incluso cuando uno defiende, se deja apabullar por el tribunal. Y el tribunal siempre a veces tiene la razón. ¿Por qué? Porque ustedes no están sabiendo argumentar, defenderse. Ya en el Doctora, momento mil que disculpas, doctora. Le hablo Isabel Valdeñón. Hay compañeros que creo que están esperando a ingresar al curso por la plataforma. Por favor, si los puede admitir. está Gracias. habilitada, perdón, está habilitada la sala. No le he puesto, justamente lo he abierto para no estar todo el tiempo abriéndolos, pero de todos modos, no, están todos, les contaré. No hay nadie, no hay nadie en espera. Lo he Ya, abierto, doctor. está Le digo abierto. entonces, Sí, no, ya les está digo. abierto. Ya está habilitada la sala de espera, o sea, no, justamente para que no tengamos problema, yo lo he habilitado. No se preocupen. Entren nomás, está abierto. Entonces, continuamos donde nos habíamos quedado. Hasta el momento, como les digo, ustedes estarían, y bien, en tanto y en cuanto no hayan verificado, ¿no? Ese cúmulo de datos que no, de alguna forma, ustedes ya han ido acumulando, etcétera, y no se ha verificado, constatado, etcétera, de alguna forma, vendrían a ser simplemente una pseudociencia, es decir, no llegaríamos al conocimiento científico que es a lo que queremos llegar. Entonces, lo que nos dice aquí es distinguir la ciencia auténtica de la pseudociencia, la investigación profunda de lo superficial. Cuando digo la investigación profunda, es la búsqueda de la verdad de solo un modus vivendi, o sea, que sea capaz de criticar un programa, resultados erróneos, así como de sugerir nuevos enfoques promisorios. ¿Ven? Ahí lo que les está abriendo es lo siguiente. Ustedes pueden formular nuevos enfoques, nuevas teorías, fusionar teorías en tanto y en cuanto esté fundamentada. Entonces, si yo hago todos esos elementos, voy haciendo, voy construyendo eso, eso lo tengo que demostrar. Ahora, lo que nos dice es lo siguiente, conocimiento de sus límites y sus posibilidades que podemos saber cuál es el alcance de nuestro saber y si es posible alcanzar la certeza. Ahí está. O sea, nosotros tenemos que estar muy conscientes de los límites y de las posibilidades que tenemos de poder alcanzar precisamente esa epísteme. Ustedes saben que la epísteme está en relación a los saberes, está asociado a los saberes. Entonces tengo que conocer esas epístemes pues, del saber y alcanzar la certeza del mismo. ¿No? Entonces, cuando yo tengo la certeza de alcanzar eso, es cuando no voy a no ya hacer el trabajo de campo, por un lado. Por el otro lado, el objeto del conocimiento. ¿Qué pasa con el objeto del conocimiento? ¿Qué es un objeto? ¿Qué o quién lo define? Ahora, cuando digo el objeto del conocimiento, es cuando hablo de mi objeto claro y definido de estudio. No, en un principio, tanto el doctor Callate y los tribunales nos han molestado mucho su objeto, no está bien delimitado, el objeto no está claro, o el objeto usted no lo entiende, o el objeto, o sea, se los ha molestado tanto que hay algunos que ya no se han molestado incluso, claro, pero es que cuando tú conoces cuál es tu objeto claro y definido de estudio, por eso dice, no, el objeto del conocimiento, qué es un objeto, qué o quién lo define. O sea, ¿qué es? O sea, es precisamente pues ese elemento de donde yo he partido y de donde se ha desplazado todo lo que ustedes están haciendo en el momento. ¿Qué o quién lo define? Ustedes lo definen. Y ahora, quién lo va totalmente lo va a definir? Es precisamente las teorías y todos esos elementos que ustedes han tomado ya para poder explicar el día de su defensa. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la epistemología? También dice, es el estudio también, ¿no? De lo siguiente, es el sujeto del conocimiento. O sea, en realidad nuestros sujetos de investigación vienen a ser los sujetos de conocimiento que conocemos y quién conoce.
¿ya? O sea, ¿qué conocemos? ¿Qué tanto conocemos de nuestro objeto? ¿Qué tanto yo lo he podido investigar? A lo largo de todos estos años que han pasado, ¿se acuerdan cuando estaban empezando? Yo me acuerdo también cuando yo los he visto, ustedes, etcétera. Han pasado ya bastante tiempo. Ustedes ya saben, ya conocen a los sujetos y además no solamente los conocen, sino que quién los conoce, ya nosotros los tribunales, etcétera, cuando ustedes terminen tienen que dar a conocer a todo aquello. Ahora, ¿qué va a pasar con los que recién están empezando? Por eso estoy hablando tanto para los que ya están culminando como para los que están empezando. No, o sea, esta situación tiene que estar, como les digo, de principio ustedes tienen que tener, por eso se llama posicionamiento epistemológico. Ustedes tienen que estar clavados como una estaca con su posicionamiento epistemológico, de principio a fin. Incluso su título tiene que estar relacionado al mismo, ¿no? O sea, tiene que estar bien claro la relación entre el conocimiento y la circunstancia vital. Mm. Cuando digo la relación entre el conocimiento y la circunstancia vital del investigador, la historia, la cultura, el individuo, sus presupuestos metafísicos y demás. El sujeto tiene que estar, o sea, el investigador tiene que estar muy consciente, ¿no? Sobre el elemento, hacer una ubicatez en qué tiempo histórico, cultural, etcétera, está en el momento, o sea, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, yo mi investigación, como digo, tiene que tener un aporte. Ahora, ¿por qué? Por la serie de cambios que está viendo en el entorno. O sea, estamos en un momento tan crucial a nivel histórico de nuestro país que todo el tiempo está viendo cambios y sobre todo en el ámbito jurídico. Bueno, pues mejor, discúlpeme, en el ámbito jurídico, en este momento lo que necesitamos son de verdaderos profesionales éticos y morales, si se puede decir así, porque está tan desprestigiado el ámbito jurídico en el momento que es casi complicado en este momento hablar de lo que estamos pasando. No solamente es ese ámbito, sino todo el ámbito, ¿me entienden? Entonces, es muy complicado. Ahora, para nosotros tenemos que hacer es ubicatex, no tenemos que hacer es ubicatez histórico, social, económico, político. Todos esos elementos influyen en nuestros temas, sobre todo en el momento que si yo quiero hacer un aporte y mi aporte y además que tenga una trascendencia y además que yo tengo que trascender al fenómeno, a la esencia, a ese objeto de estudio, tengo que estar bien claro, ¿no? Entonces, en el momento de su defensa, todos esos elementos se ponen en entredicho. Por eso dice, no, la historiografía de la ciencia que proporciona los datos, la base de la epistemología, la secuencia de los conocimientos y productos que se debe analizar. ¿Ven? Es eso, es la historiografía de la ciencia, ¿no? Es decir, ¿cuál es esa base epistemológica? Es ese conocimiento, esos productos que se debe, ¿no? Que se debe analizar en realidad. Por eso yo digo, no, si yo estoy haciendo un tema de características, por ejemplo, violencia, ya, la famosa violencia. Hablar de lo que es violencia, esto es muy grande en nuestra parte histórica, ¿no? Violencia ha habido siempre y además ver qué tipo de violencia. Muchas veces hasta hay violencia invisibilizada y hay muchas veces que la gente hoy día no sabe diferenciar mucho lo que es violencia como tal, ¿no? Incluso tus propios compañeros, ¿no? Muchas veces, ¿no? Es como les digo, no siempre tiene que ser una violencia agresiva, puede ser una violencia pasiva, pero no deja de no ser violencia. ¿No? Y todos esos elementos muy pocas veces te los enseñan o muy pocas veces no se pueden sacar a flote. Entonces, todos esos elementos ustedes tienen que saberlos explicar, no solamente desde el momento de decir, sí, mujeres golpeadas, pegadas, agresivas, o sea, no es solamente mostrar ese elemento, sino mostrar los elementos en el trasfondo de lo que ya existe. Es como Foucault decía, ¿no? En un determinado momento, hay diferentes tipos de poder, ¿no? Hay poderes, contrapoderes, etcétera, pero existe un poder ahí por detrás. Nos guste o no nos guste, existe. Entonces, para nosotros es el hecho de trascender precisamente ese elemento. Ahora, cuando hablamos de las ciencias formales, como les digo, esto es una clase introductoria, lo vamos a ir desglosando, ¿no? Estas diapositivas creo que en algún momento ustedes ya la tienen, etcétera, pero
Esto tiene que ser desglosado. Ahora, cuando lleguemos ya a la parte, no ya filosófica, vamos a ver otras diapositivas donde necesario que ustedes vean, no, el constructo de lo que ustedes están haciendo. Mm, Tenemos lo que son ciencias formales. Proveen, dice, de las técnicas de la discriminación conceptual para identificar correctamente los productos y procesos en cuestión. Estas incluyen la lógica elemental. Ya, a ver. Cuando hablamos de las ciencias formales, es bien interesante hablar de esto, porque, ¿no? Y esas diapositivas nos ayudan a entender en realidad el nacimiento del paradigma positivista, de los positivistas ortodoxos, si se puede decir así. No se olviden que es el paradigma más fuerte, es el paradigma fuerte y todavía aún así, ¿no? Cuando muchas veces no solo el doctor Cayata, sino los tribunales por los cuales ustedes han pasado y demás, tienen pues esa corriente positivista, no hay por dónde perderse, ¿no? Entonces uno dice, no, pero ¿de dónde viene? ¿De dónde sale todo esto? Son pues, estas ciencias formales. Estas ciencias formales que de alguna forma han mostrado, ¿no? Elementos que conllevan que conllevan en un determinado momento el hecho de que ustedes no se muestre precisamente este elemento, ¿no? A ver, si ustedes un ratito, eh, me gustaría ir ya desglosando, pero a ver, no, continuaremos, ya les voy a ir explicando más adelante, haremos nomás nuestra introducción. Como les decía, ¿no? Esto nos va a llevar, ¿no? A ver ese elemento que nosotros queremos ver. Ahora, para sus defensas, los voy a preparar en un sentido, ¿no? Que tengan, como quien dice, herramientas que ustedes puedan responder a esos elementos. ¿No? Porque no va a faltar alguno que a nivel epistemológico los vaya a molestar. Entonces, es necesario, hasta por conocimiento, saber, ¿no? Cuál ha sido y cómo es que se ha ido estructurando estos positivistas. Y no hay por dónde perderse, ¿no? Nosotros más adelante vamos a ver a Hermann Fein, ¿no? Este señor, ¿no? Que habla y tiene un cuadro muy interesante donde hace la división entre las ciencias formales y las ciencias fácticas. Y es muy interesante porque ahí se ve el nacimiento de los tres paradigmas como tal. Entonces, a nivel epistemológico, vemos ese constructo tan importante sobre el cual nosotros nos tenemos que manejar, ¿no? Ahora, es cierto que lo que prima sobre todo es el elemento de la predicción. ¿Y quiénes son los que hablan de la predicción? Son los positivistas, nos guste o no. Por eso dice, no, estas incluyen la lógica elemental, la teoría de conjuntos, que están avanzadas como la matemática, el álgebra, la topología, la teoría de las probabilidades. Todas estas juegan un papel importante en las temáticas más importantes de la epistemología. Ahora, la epistemología estudia los problemas relacionados con el conocimiento propiamente científico, ¿ya? Pero la nociología estudia el conocimiento general. Entonces, siempre a veces, muchas veces, hay ¿cómo les diría? Hay la confusión entre la epistemología y la nociología. La epistemología está relacionada al conocimiento particular, la nociología está referida al conocimiento más general, a eso se refiere. Ahora, la filosofía de la ciencia se considera como más amplia que la epistemología. Es decir, por eso les digo, la filosofía de las ciencias es muy grande. Ahora, hay muchos que cometen el error de explicar la epistemología desde una perspectiva neta y puramente filosófica. No, yo no les digo que que está mal, pero tampoco podemos hablar en exceso de la filosofía. Nosotros tenemos que ir relacionando para qué sirve la epistemología en una investigación, de dónde deviene evidentemente esta epistemología, no, pero que también nosotros como ya cientistas que estamos, ya la mayor parte, algunos que ya están prácticamente en las puertas para terminar y algunos que están ya ingresando a este campo, no se olviden que somos cientistas. Y en el momento que somos cientistas, tenemos que dominar esta parte, ¿me entienden? ¿No? Sobre todo el ámbito filosófico, científico, ¿no? Para que podamos no siempre tener un posicionamiento. Entonces, nosotros tenemos que decir evidentemente que
que la epistemología viene de una de las ramas de la gran filosofía de la ciencia. Ahora, no solamente, no, dice la metodología es una disciplina más restringida que la epistemología, es cierto. Se concentra, nos dice, en la búsqueda de estrategias para ampliar el conocimiento y no cuestionarlos. Entonces, la metodología como tal, la metodología es el camino que sigue la investigación, desde el título hasta la culminación y hasta la última, como quien dice, no, hasta el último resultado que ustedes vayan a tener y mostrar. Entonces, por eso nos dice que la metodología está inmersa de forma explícita e implícita las estrategias que se vayan a usar. Ahora, esas estrategias, ¿quién me las da? ¿Quién me las proporciona? Es precisamente la epistemología. Esa, por favor, les rogaría sus micrófonos. Se está grabando la sesión, por favor. Todo caso, la metodología nos dice, nuevamente vuelvo a decirles, ¿no? Que es el camino, es el proceso que se tiene de principio a fin. Pero en ese trayecto es cuando nosotros vemos prácticamente el hecho de la estrategia que se vaya a tomar. Es ahí donde nos habían interrumpido. Son las estrategias. Ahora, en una investigación uno tiene que ser muy estratégico, tiene que ser, en pocas palabras, tienes que dominar tu tema al extremo, que a nivel y tu posicionamiento epistemológico lo expliques de principio a fin, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar con eso? Yo más adelante les voy a mostrar una tesis que ya ha sido defendida, considerada una de las mejores tesis en el ámbito de la medicina, en el ámbito de las ciencias naturales. Positivista, sí, porque la medicina es positivista. Pero me encanta mucho esta tesis. ¿Por qué razón? Porque está tan bien fundamentada. De principio a fin, él hace, ¿no?, su posicionamiento epistemológico. Es más, tiene la forma de redactar, esa redacción exquisita, que yo quisiera que la vean, ¿no? Ha sido plasmada esta tesis en 2 tomos ya sobre lo que es anatomía. La investigación es sobre la memoria semántica, o sea, cómo mejorar, ¿no? Es un instrumento didáctico que, que lo presenta a través de la memoria semántica para mejorar, ¿no?, en pocas palabras, el rendimiento académico de los estudiantes de medicina de la Universidad Mayor de San Andrés. Ya, ahora, este doctor ya ha presentado sus 2 libros, ¿no? Él tendría que haber defendido el 2017, pero lamentablemente por el programa que no había culminado, no, él mismo ha sido culminado recién a principios de año. Pero este doctor, ¿no? Ya él ya había presentado sus 2 tesis, su tesis, es decir, en 2 tomos, incluso en la misma UPEA ya usan sus libros, ¿no? Es más, es una tesis que tiene hasta una segunda parte por su colega. Él ha hecho la primera y su colega ha hecho la segunda parte. Entonces, yo ya he visto incluso en la UPEA esos libros. Es sumamente interesante, puesto que conocer su tesis, yo se las voy a mostrar en el trayecto de la próxima clase, lo voy a poner en doble pantalla para que ustedes vean cómo él ha hecho. O sea, es esa la parte interesante que necesito que ustedes lo capten, ¿me entienden? ¿No? Cómo este señor, no, este doctor ya, ¿no?, lo ha ido enlazando desde el título hasta los otros elementos, por un lado. Por el otro lado, cuando decimos la metodología, es lo que les decía, su posicionamiento epistemológico tiene que estar de principio, de principio. Entonces, por un lado. Por el otro lado, nosotros tenemos que ver lo siguiente, ¿no? Hacer... Por otro lado, tenemos lo que es la filosofía. La filosofía atiende lo que es el ser y el valor, atiende esos problemas. La filosofía, ¿no? Y no solamente la filosofía ve el ser y el valor, sino también el saber. Son esos saberes. Ahora, el saber lo ve de la siguiente forma. A nivel de la nociología, trata de problemas generales del conocimiento, a eso nos íbamos. Pero, ¿a través de qué? A través de también de la epistemología.
que trata de problemas particulares del conocimiento. Entonces, ustedes están viendo aquí claramente, o sea, todo se desliga a partir de lo que es la filosofía. Todo se desliga a través de esos saberes. Todo se desliga a través de la gnoseología, la epistemología, etcétera, que va a tratar de esos problemas, ¿no? La gnoseología, siempre acuérdense que trata de los problemas generales. Yo me acuerdo que en una defensa ha habido esto. Mencionó la gnoseología, ¿no? Y le han dicho, ¿es particular o es general? O sea, ¿cuál es el tipo de conocimiento que usted ha utilizado? Entonces se ha hecho un enredo entre lo que era nociología y epistemología. Entonces, eso, por eso, hay muchas cosas que estas diapositivas han sido construidas precisamente con elementos que muchas veces a uno se le escapa y uno tiene que conocer. Tenemos la historia principal del problema. Vamos a dar una breve reseña histórica, ¿no? De los principales problemas que aborda precisamente la epistemología, a partir del problema de conocer que ha abordado, ¿no? De hace ya varios siglos, aunque es a partir del siglo XIX en el que se advierte un mayor interés en el desarrollo de la epistemología. Ya, cuando hablamos de esta principal historia, ¿no? Cuando dice que el interés ha sido a partir del siglo XIX, etcétera, ¿no? Imagínense, estamos hablando del siglo XIX. Para nosotros, hablar de lo que era epistemología, recién se introduce en 1986, 87 y ingresa dentro de las mallas curriculares de la Universidad Mayor de San Andrés entre el 87, sí, entre el 86 y 87, que ingresa en las mallas curriculares. Y quien introduce lo que es epistemología es pues Ana Raúl Prada. Él es el que viene con esto de la epistemología, nosotros le llamamos el epísteme a él, porque es el se le debe a él que se introduzca dentro de las mallas curriculares, puesto que él hablaba de lo que, y para nosotros era pues estar con nuestras grabadoras prendidas, porque la verdad les digo que no se le entendía absolutamente nada, ¿me entienden? No sé, como les digo, puede ser una eminencia una persona, pero si no tienes la pedagogía y la didáctica para poder llegar al estudiante, van a estar como nosotros, no puede ser, como les digo, una eminencia. Y como decíamos, ¿y le han entendido? No, no le hemos entendido nada, por eso llevábamos nuestras grabadoras. Y él, les digo, es una persona tan conocedora de esto, que con él hemos tenido, yo me acuerdo que hemos hecho un curso particular de la crítica de la razón pura de Kant, porque tiene él un libro escrito, ¿no? O sea, trata de explicar para que el común lo pueda entender. Entonces, hemos tenido un curso particular, les digo, y que ha sido muy complicado, ¿no? Es filosofía pura. Entonces, he ahí todas esas experiencias que me hacen entender, ¿no? De que la epistemología no es tan complicada, ¿me entienden? Pero hay muchos que se las complican. Y veo que en el caso de ustedes, por ejemplo, no, o lo obvian, o no lo relacionan. Y ese es el elemento. Por eso aquí dice, ¿no? El problema fundamental que ocupa la epistemología, ¿ven? Relación sujeto y objeto. Es decir, es cómo el sujeto investigador va a relacionarse con el objeto, es decir, cómo yo voy a conocer a mi objeto, pero esa relación sujeto y objeto tiene que estar en mi posicionamiento. Ya, ahora, a este objeto lo voy a conocer desde la perspectiva constructivista, ya, supongamos que lo voy a conocer, que es un modelo epistemológico. Entonces tengo de principio a fin que hablar, pues, ¿no? Que el constructivismo, la parte, o sea, tengo que empezar a buscar, es decir, indagar sobre lo que es el constructivismo, quiénes han sido los primeros constructivistas, qué significa el constructivismo, y hacer una relación con mi tema. Es decir, no es solamente colocar el modelo constructivista, punto, listo, eso sería. Luego sí, lo estoy relacionando con esta teoría, punto, ya, 2 párrafos se escribe. No, no se trata de eso. Se trata, aquí les está diciendo, el problema fundamental que ocupa la epistemología es relación sujeto y objeto. ¿Qué implica eso? Que incluso desde el planteamiento del problema, yo ya desde ahí
yo ya sé que voy a hacer construcción, ya sé cuál va a ser mi modelo epistemológico, ya sé cuál es estoy impregnado. Es igual que cuando, a ver, todos ustedes, hombres y mujeres, usamos perfumes, etcétera, lociones, como fuera. Nos echamos, ¿no es verdad? Entonces estamos impregnados de ese olor. Incluso te reconocen cuando tú estás pasando y tienes una loción en los hombres, ¿no? Eh, Dice, no, fulanito pasado, y cuando es una dama, peor todavía, ¿no? Porque se identifica con ese perfume, porque está impregnada. Es igualito la epistemología. Ustedes tienen que estar impregnados de lo que es su modelo, su posicionamiento epistemológico. Eso es, ¿me entiendes? Espero que con el ejemplo me haya hecho entender. Tienen que estar impregnados. O sea, no es cuestión de decir, como les digo, perdónenme que les diga así en esta forma, pero son los errores que se está cometiendo. Ahora dice, en esta teoría se le llama sujeto a todo proceso o fenómeno sobre el cual el sujeto desarrolla su actividad cognitiva. Claro, ¿cuál es mi actividad cognitiva? En algún momento como les digo, la próxima clase es mucho más profunda. ¿Por qué? Porque les voy a mostrar ciertos elementos del por qué la epistemología se relaciona mucho con la cognición. ¿Por qué parte? La cognición no deriva de la palabra cognoscere, que significa conocimiento, conocer, es decir, cómo conozco. ¿Cómo voy a conocer a mi objeto? Es decir, ¿cómo es que yo lo he conocido a ese objeto? ¿Cómo es que, hablando en términos kantianos, cuál ha sido ese a priori, antes de, ¿no? Entonces, mis niveles de atención, ¿no? O sea, tengo al objeto, me ha llamado la atención, he tenido mi elemento de percepción, ya, o sea, lo he percibido al objeto, pero he abstraído de ahí el objeto claro y definido de estudio, lo he abstraído. Y en el momento que yo he hecho ese nivel de abstracción, es cuando yo ya estoy claro que es mi objeto de estudio. Entonces, ya está, yo lo he abstraído. Entonces, en el momento de haber hecho todos esos elementos, que es de una forma a priori, para que esto se convierta en a posteriori, tengo ya que utilizar el constructo de pensamiento, ya lo he construido, ya tengo los elementos, ¿cómo voy a hacerlo? Ya, entonces, a todo eso, ¿no? A todo eso, ¿con qué he hecho todo eso? ¿Cuáles son esos elementos que han actuado en mí? Los procesos mentales superiores con los que trabaja la cognición y la epistemología. No se olvide que la epistemología es el constructo del conocimiento, pero ¿cómo voy a hacer ese constructo de conocimiento? Es a través de la cognición, y esa cognición trabaja con esos elementos. Por eso es que Kant habla que no de lo a priori. ¿Ya? Va a hablar de ese a priori, va a hablar del a posteriori, y también va a hablar de aquellos elementos que va a ser casi a veces incluso hasta difícil de determinar por conocer, ¿entienden? Que es un poco, eso se los voy a explicar, como les digo, en la próxima clase. Entonces, de este modo, el problema se presenta en la relación de quién conoce y lo que es cognoscible. Ahí está, otra vez, los elementitos que hemos visto un poco adelante. El problema es la relación de quién conoce, ¿ya? Y lo que se puede conocer, ¿ya? No todo se lo puede terminar por conocer. Y no todo es cognoscible, o sea, no todo se puede conocer o interpretar, o se puede descubrir, o se puede verificar. No se olviden que la misma ciencia te dice, la ciencia no es pues la sapiencia pura, ni tampoco la ciencia se puede, como les digo, la ciencia no es algo que tenga, por decirles, sus marcos, ¿me entienden? O sea, la ciencia es ilimitada, no tiene un punto, ¿me entienden? O sea, llega un momento dado, pero después uno sigue y sigue. Todos aquellos que hayan hecho una tesis de este pregrado, no con una temática hasta el momento, se convierten en especialistas. No hay por dónde perderse, y no hay quien les vaya a debatir porque ustedes son especialistas en la materia. Muchos han debido haber hecho eso, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que
ha hecho violencia, ya, ok, la violencia desde pregrado hasta el doctorado y hasta el postdoctorado, bueno, se convertirá en una persona que en determinado momento es especialista en violencia. Se puede hablar ya con esa persona porque ha indagado, ha estudiado, ha puesto todo su empeño, ¿no? Entonces, de este modo, el problema se presenta en relación, como les digo, de quién conoce y lo que es cognoscible, lo que se puede conocer. El hombre, cuanto más conoce la realidad y el mundo, y más se conoce a sí mismo en su unicidad, ¿no? Le resulta más urgente el interrogante sobre el sentido de las cosas, ya, el sentido de las cosas, y sobre su propia existencia. Ya, ahora, cuando decimos el hombre se complica y a veces se complica demasiado, ¿no? Cuanto más conoce su realidad, porque a veces la realidad es muy complicada. Y el mundo también lo es, pero dice, y más si se conoce a sí mismo en su unicidad. Lo que se trata, ¿no? Muchos dicen es de conocer al ser como tal en su unicidad, ¿no? Pero también es la urgencia de la interrogante sobre el sentido de las cosas, el sentido de las cosas y sobre la existencia del sentido de las cosas. Es lo que nosotros tenemos que dar a conocer. O sea, ¿tiene sentido la investigación que yo estoy haciendo? ¿Tiene sentido que yo lo muestre? ¿Tiene sentido el hecho de que yo tengo un aporte y que ese aporte pueda de alguna forma beneficiar a alguien? Este es un elemento que ustedes tienen que tomar muy en cuenta. ¿No? Y en el momento que uno hace una investigación, no es solamente por obtener el título, sino es por obtener, por realmente el interpretar, ¿no? Y además es esa interpretación de ti mismo que tú tienes que está dentro de lo que es la investigación como tal. No, es como lo que decía, ¿no? La carta apostólica del Papa, dice Juan Fides Ration, ¿no? Dice precisamente y habla precisamente de esta unicidad, etcétera, ¿no? Del hombre como tal. Ahora, cuando hablamos de la clasificación del conocimiento, la clasificación del conocimiento es bien importante. ¿Por qué razón? Porque hablamos según su posibilidad, según su origen y según su esencia. Cuando hablamos según la posibilidad, ¿no? Que es un posible conocimiento a partir del dogmatismo, escepticismo, subjetivismo, relativismo, pragmatismo y criticismo. Ya, esta es una posibilidad, o sea, no se olviden los dogmáticos, escépticos, subjetivos, relativos, o sea, siempre te hablan de un posible, no te están aseverando, sino es un posible. Según su origen está el racionalismo, el empirismo, intelectualismo y el a priorismo, ¿no? Entonces, esto es ¿el origen de qué? El origen del conocimiento. Ahora, no se olviden que el racionalismo, empirismo, intelectualismo y a priorismo está mucho en relación al positivismo. Esto es bien interesante. Aquí estamos viendo, estamos prácticamente impregnados del positivismo. Según su esencia, hay un objetivismo, un subjetivismo, un realismo y un idealismo fenomenalismo, perdón. Según su esencia, o sea, es la esencia que tiene el conocimiento. Ahora, ¿cuál es mi esencia? Soy objetivo o soy subjetivo o soy realista o idealista o el idealismo fenomenalismo. Ahora, esto es bien interesante porque en el cuadro que vayamos a ver y estudiarlo más adelante, para que nosotros podamos entender muy bien cuál es el origen, el constructo del conocimiento y de la epistemología como tal, no, en ese cuadro vamos a ver, como ya les había dicho, los tres elementos que hacen, o sea, los tres paradigmas que hacen, ¿no? Y que conlleva y que explican el conocimiento y que en un determinado momento nunca se han separado, siempre han estado juntos. ¿Por qué? Porque los otros dos paradigmas nacen precisamente del paradigma madre que viene a ser el positivismo. Por eso es que es casi difícil no hablar nunca del positivismo, porque el positivismo siempre está ahí presente, nos guste o no. Por otro lado, tenemos la historia principal de los problemas. Cuando hablamos de la historia principal de los problemas, ya tenemos lo siguiente. En la historia, a ver, un ratito, por favor. Ya, ahora sí ya lo podemos ver.
tenemos la historia y principales problemas. Cuando hablamos de la historia como tal, tenemos al sofista de Georgias, quien cuestionó la posibilidad, ¿ya? Y fue contemporáneo de Protágoras, con quien compartió el presupuesto fundamental del relativismo, que afirma que no existe ninguna verdad absoluta, ¿ya? Pues toda verdad es relativa y dependiente de factores externos. Ya, ahora, cuando hablamos cuando decimos de este señor Georgias, este es un sofista, no, pero también que contemporáneo de Protágoras, ¿no? Que compartió, nos dice lo que es el relativismo. Es relativo, muchos han debido escuchar, y sí, es relativo, afirma que no existe ninguna verdad absoluta, o sea, por eso dicen, no hay, dice, no hay verdades absolutas, y es cierto, ¿no? Es un dicho de quién, ¿no? De este señor Protágoras, es cierto, no hay verdades absolutas. Toda verdad es relativa y dependiente de factores externos. Y es cierto, toda verdad no es absoluta. O sea, toda verdad es siempre relativa y va a depender siempre del entorno, del momento histórico, cultural, etcétera. No hay, o sea, cuando ustedes estén defendiendo, siempre tienen que acordarse de estos señores, sobre todo de los dichos que tienen, ¿no? Cuando a veces los cuestionen mucho, es que no hay verdades absolutas. Es decir, incluso cuando ustedes lleguen a los resultados que vayan a llegar en sus investigaciones, no son verdades absolutas. En el momento dado, tal vez sí, pero no significa que sea una verdad absoluta, porque hay otro que te la puede debatir y te puede demostrar incluso que lo que tú estás presentando no es cierto. Entonces tampoco podemos hablar, como les digo, es como si nosotros nos remontáramos a esta parte de la posibilidad. Siempre va a haber un nivel de escepticismo frente a lo que ustedes hayan presentado o vayan a presentar. Siempre va a haber un nivel de la subjetividad de decir si realmente ustedes lo han hecho y realmente esto es lo que ustedes están mostrando. Entonces, mucho depende de ustedes cómo defiendan su tema, cómo convenzan al tribunal y además no es al tribunal, que ustedes estén convencidos de lo que ustedes han hecho. Pero como les vuelvo a decir, no hay verdades absolutas, ¿no? Y siempre les digo, acuérdense de, no hay verdades absolutas. ¿Qué dice con Platón y Aristóteles? Platón y Aristóteles dicen una oposición a los sofistas, es Georgias y Protágoras, en oposición a los sofistas, sostuvieron que existía un mundo de formas naturales y eternas. El primero con el idealismo. El primero con el idealismo. Dice que las ideas sobre las que es absolutamente posible tener conocimiento exacto y cierto, niega la existencia de cosas reales, independientes, independientes de la conciencia del sujeto. Es decir, que el idealismo reduce la realidad al ser y al ser y el ser al pensamiento. A ver, un ratito, esto les voy a... ya. Se refiere a esto. Cuando se habla de Platón, por eso les digo, la próxima clase vamos a ver lo vamos a desglosar esto. Se está refiriendo más o menos un poquito, les quiero hablar de esto a ver, cuando se habla de Platón, se habla de estos dos mundos, ¿ya? Y se está refiriendo al mundo de lo sensible y al mundo de lo inteligible, ¿ya? Ahora nos dice, sobre todo, que nosotros somos los no entes, o sea, estamos dentro de lo que es la ignorancia pura. No se olviden que Platón va a hablar siempre en medida del constructo del conocimiento a partir del mundo de lo sensible y el mundo de lo inteligible. Él considera que la mayor parte de las personas, la mayor parte de la gente, no, la mayor parte de la gente, no, dice, solamente llega al mundo de la doxa,
¿no? A las creencias, a la pistis. Es decir, muy pocos llegan a la noesis. Eso es lo que nos está diciendo. Y es algo sumamente importante eso, porque am, cuando hablamos del mundo de lo inteligible, no todos quisiéramos llegar aquí, el mundo de la noesis, el mundo de la idea del bien. Él considera que el conocimiento va de abajo hacia arriba, pero que nosotros estamos dentro de un momento de las imágenes, de la imaginación, de la icasía, ¿no? Tratando de construir, o sea, este es un mundo de lo sensible, o sea, es las creencias, por eso dicen, ¿no? Él considera, por ejemplo, las creencias paganas, por ejemplo, ¿no? Él considera que es, pues, por eso dice, no está en el mundo de lo sensible, o sea, pertenece esa gente al mundo de lo sensible. Porque dice, cuando tú llegas al mundo de lo inteligible, a la noesis, no hay pues esas cosas, ¿no? Es decir, ya es un nivel superior de conocimiento. Es ya el constructo, es el nivel más alto que tú puedes llegar. Yo creo que todos nosotros queremos llegar como cientistas, científicos ahí, ¿me entienden? Pero llegar ahí implica mucha dedicación, ¿no? Por eso les digo, es estar impregnados de lo que es y con qué se están identificando, tener su posicionamiento epistemológico. Eso es lo que ustedes tienen que tener. Si no, simplemente todos nos vamos a quedar en el mundo de la doxa y no creo que solamente nosotros tenemos siempre la posibilidad de pensar, de poder llegar más allá, ¿no? Entonces, estos elementos, discúlpenme, los vamos a ir viendo un poquito más adelante sobre lo que dice Platón, etcétera, ¿no? Y es bastante complejo hablar, como les digo, de él. No, no es nada fácil mm, relacionarlo, ¿no? Aunque está acá la misma parte que hemos visto. Cuando entremos a ver a Kant, por ejemplo, que vamos a hablar un poquitito de él, porque si no hablamos de Kant es como si no habláramos de nada, ¿me entienden? Entonces, eh, este es el curso completo, les digo, de epistemología. Miren, a veces me ha tocado dar pero esto ya es epistemología pura, ¿no? Nosotros vamos a tocar lo elemental para que ustedes puedan entenderlo en toda su magnitud y lo que necesitan para sus defensas y constructos. O sea, no estamos llevando, generalmente llevar epistemología tarda un año, ya, y ahorita estas diapositivas son 250 diapositivas prácticamente, ¿no? Del curso, ¿no? De epistemología como tal. Entonces, al haber visto esto, me voy a pasar nuevamente a la otra diapositiva. Ya, y en la próxima ya entramos acá. Ya, compartir. Listo. Estábamos acá hablando precisamente de Platón y era por eso que yo se los había colocado, porque Platón habla precisamente cuando habla de las ideas. Ve, el primero con el idealismo dice que las ideas sobre las que es absolutamente posible tener un conocimiento exacto. ¿Ve? ¿Por qué creen que es exacto? Porque él ya llegó a la noesis, a la noesis. Él habla siempre de la noesis, no quedarse en la doxa. Él dice, hay que llegar a la noesis. Por eso dice, no niega la existencia de las cosas reales independientes de la conciencia del sujeto. Es decir, que el idealismo reduce la realidad del ser y el ser al pensamiento. Claro, o sea, lo que él está diciendo es que va a reducir al ser como tal y el ser al pensamiento en el momento que la parte de esos dos, de lo sensible y de lo inteligible, o sea, que lo inteligible es mucho más fuerte. Ya, lo inteligible, ese es un mundo, es el que responde a eso. Ahora, muchos de ustedes son pues, ya han llegado a lo inteligible, han llegado a la noesis, porque ¿quién conoce más su tema que ustedes? Nadie más, a no ser que se los hayan hecho, ¿no? Y aun cuando se lo hubieran hecho, siquiera para estudiar, ya se posesiona de su trabajo, ¿me entiende? Uno se posesiona y uno se da cuenta claramente, ¿no? Cuando alguien se los hace y demás. Pero aquí, en el caso de ustedes, no. ¿Me entienden? Yo los he visto sufrir, padecer, etcétera, ¿no? Y conocen, o sea, yo creo que la mayor parte está ahí. Es siempre, acuérdense, como les digo, de este señor, ¿no? Que se debate entre lo que es la doxa y entre lo que es la noesis, entre lo que es lo sensible y entre lo que es lo inteligible. Eso es lo que habla este señor. Bueno, en contraposición a todo esto, en contraposición al idealismo, o sea, lo inteligible, ¿qué dice Aristóteles?
y el realismo. Dice que existen cosas reales que no dependen de la conciencia. Es decir, las cosas son tal y como las percibimos y sus características existen como cualidades objetivas. ¿Y ahora qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que yo percibo? Ya lo realismo es lo que se ve, se anota. Y este señor es positivista, pues no hay por dónde perderse aquí. Cuando dice, se vale mucho de lo que yo estoy viendo, de lo real, de lo que está en mi entorno, de lo que es la conciencia, es decir, no depende de mi conciencia como tal, es decir, depende de mi nivel de percepción, es de lo que percibimos, de lo que está ahí, es del nivel de abstracción que yo tenga, ¿no? Por eso decimos, ¿no? Muchas veces estamos en un determinado momento, ¿no? Y lamentablemente ese proceso de abstracción lo tienen más desarrollados los que pertenecen a las ciencias formales, es decir, y a las ciencias naturales, tienen ese proceso de abstracción. La música también es un elemento bien interesante de abstracción. Se considera mucho que los músicos tienen mayor facilidad, ¿no? Matemática, porque la música tiene que ser traducida, es decir, en tu cerebro hay niños, por ejemplo, niños, etcétera, que no leen notas, no saben leer notas, pero tienen un oído muy fino, o sea, tienen ese nivel de abstracción de sacar, por decirles, Aranjuez, ya, usted todo el mundo lo conoce, que es tan hermosa esa pieza de que clásica, etcétera, que niños usted te lo sacan, ¿me entiende? ¿Y por qué? Porque tienen ese proceso de abstracción. O sea, ellos ven la música en sus cerebros, ellos perciben el sonido y lo ven. Es lo mismo, ¿me entienden? Este señor Aristóteles hablaba de eso, o sea, que el constructo del conocimiento está ahí. En el momento que ustedes han hecho ese nivel de abstracción del objeto claro y definido de estudio, no, ustedes ya pueden armar su constructo y sus características existen como cualidades objetivas al margen de nuestra conciencia, es decir, muy al margen de lo que yo pueda hacer niveles de conciencia, no, esto está muy al margen de mi conciencia, está en el nivel de abstracción que yo hago de las cosas. No, es decir, yo en niveles de abstracción lo estoy viendo desde mi punto de vista, no desde el punto de vista de los demás. Puede ser un mismo tema, puede ser un mismo tema trillado, pero yo estoy abstrayendo un tema que ninguno lo ha visto. Punto, ¿no? Así cuando ustedes hacen el tema de las TICs, el tema de las estrategias didácticas y pedagógicas, creo, es en momentos de pandemia, ahora están usando la enseñanza sincrónica y asincrónica, etcétera. Bueno, ya es enorme, ¿me entienden? Pero se ha vuelto trillado ahora eso, ya por el momento que se está pasando. Pero puede ser que ustedes hayan abstraído algo, ¿no? Que los demás y el común no lo haya hecho. Bueno, entonces ese es su elemento y está fuera incluso de la conciencia. ¿Por qué? Porque está en mis procesos mentales superiores, muy al margen de mi conciencia. Yo no estoy haciendo conciencia, sino lo que yo estoy haciendo es percibir. Y está en juego mis procesos mentales superiores. Por eso dice, todo conocimiento se deriva de qué? De la experiencia. Pues. Muchas veces tenemos experiencias buenas o malas del hecho, de un hecho que tú en ese momento te haya pasado, pero estás ganando experiencia. Es ese conocimiento real, ¿me entiendes? Lo real, lo que está ahí, es idéntico a su objeto. Ahora, muchos de ustedes he visto que han tomado como modelo epistemológico el realismo, ya, pero no me lo están explicando así como yo lo estoy haciendo, ya, el realismo, ¿por qué? Porque el realismo está pues compenetrado en mi trabajo por esta forma, ustedes tienen que, es decir, ustedes tienen que, ya les he dicho, impregnarse, tienen que introducirse, tienen que entornillarse con el realismo, ¿ya? Y explicar pues de principio a fin por qué están dentro del modelo del realismo o del idealismo, ¿ya? ¿Por qué? Tomarás a Platón. Platón va a hablar del idealismo, sí, pero ahí tienen que hablar de lo inteligible. O sea, hablar del idealismo no es tan fácil, como ya les he mostrado hace rato. Ustedes tienen que ver si realmente han llegado a la noesis o simplemente están en lo sensible. Entonces ya no sería un modelo idealista, ¿me entiendes? Porque llegar al idealismo como tal, o sea, al mundo de lo inteligible, es haber llegado prácticamente, ¿no? A un conocimiento. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, aquí dice, ¿no?
Todo conocimiento se deriva de la experiencia, el conocimiento real es idéntico a su objeto. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el conocimiento, ese conocimiento real, ustedes, el hecho mismo, tiene que ser idéntico a tiene que ser idéntico a su objeto. Es decir, el conocimiento, o sea, el constructo que ustedes hayan hecho, no, tiene que estar en relación con el objeto. Sí, perdón, ¿hay alguna pregunta? Ya. Entonces, pasamos a ver lo que es el tratado de conciliar los métodos racionales con la fe. Seguimos hablando sobre lo que es el conocimiento, los elementos del conocimiento, etcétera. Ahora dice, el tratado de conciliar métodos racionales con la fe. Tomás de Aquino, entre otros, ayudó a restablecer la confianza en la razón y la experiencia, ¿no? Pues dice, con el paso del tiempo había decaído el interés por el conocimiento racional. ¿Ya? Y hay ciertas verdades que sobrepasan la capacidad de la razón humana. Por ejemplo, que Dios es uno y trino, o sea, es una triada. Y hay otras que pueden ser alcanzadas por la razón natural, como la existencia y la unidad de Dios, las cuales fueron incluso demostradas por la filosofía guiados. O sea, se pone pues en entretela de dicho la existencia de Dios, ¿no? Entonces, ahí lo que nos está diciendo, dice, ¿no? Tomás de Aquino, dentro de lo que es, dice, ha tratado, por eso dice, de conciliar la parte racional con la fe, restablecer la confianza entre lo que es razón y lo que es experiencia, o sea, la razón, o sea, la parte racional, pero con mi experiencia. Ahora, dentro de todo eso, nos dice, no, hay ciertas verdades que van a sobrepasar la capacidad de esta razón humana, y es cierto, no va a haber muchas cosas que van a sobrepasar. El hecho de Dios, a la razón humana, muchos van a decir, yo soy ateo, ya no creo en Dios, no creo en la existencia de Dios. El hecho de que digas que no creo en Dios ya es que crees en algo, no es que no crees en nada, es que estás creyendo en que no hay nada y el nada es algo, ¿me entiendes? Es algo, es nada. Ahora la nada, ¿qué es? Pero ya crees pues en algo, ¿no? El hecho es eso. Y te lo está diciendo eso, ¿no? Que es casi, como les digo, difícil de no decir, ¿no? Hablar sobre la existencia de Dios y sobre a jugar a ser Dios, por ejemplo, en el ámbito científico. En el ámbito científico es muy complicado hablar de esta situación porque está la razón y la experiencia. La experiencia me está diciendo, ¿no? De que yo puedo mejorar el genoma humano, listo. Puedo hacer una ingeniería del genoma humano, donde yo puedo sacar a una persona que tiene diabetes, una persona que tiene Alzheimer, dentro del genoma humano de sus descendencias, yo puedo hacer una ingeniería y sacar esos elementos fuera, ¿no? Lo que ya se ha hecho, pues, ¿no? Con el japonés ese que lo han encerrado por 3 años, ya, porque justamente ha ido en contra de todo y lo acusan por jugar a ser Dios, ¿no? Lo acusan y este japonés muy conocido, ¿no? Y el hombre muy joven, pero lo han encerrado por 3 años porque ha roto con todos los acuerdos con la Universidad de Harvard. Entonces, y ahí dice, no, no, es que hay acuerdos, dice, no, y no se puede ir en contra, o sea, la ciencia te dice eso. Pero la ciencia está precisamente, ¿no? Y hay otro que te diría, ¿no? Si Dios te está dando el conocimiento para hacer eso y para mejorar y para que la humanidad pueda mejorar, ¿por qué no hacerlo? ¿O es acaso que ahora se ponen entre tela de dicho precisamente con este constructo del conocimiento, de la razón y de la experiencia? ¿Acaso ahora no se está jugando a ser Dios? ¿Acaso no se está jugando en haber lanzado un virus construido, etcétera, donde se quiere despoblar al planeta, donde se está haciendo genocidio global? ¿Acaso no se está jugando a ser Dios? Porque la gente no se está muriendo porque tengo dolencias ya o achaques o tengo enfermedades, etcétera. No, o sea, a mí me están matando con un virus y punto. ¿Acaso no estamos jugando tampoco a hacer eso? O sea, es bien contradictorio lo que es ciencia hoy día y ustedes tienen que también empezar a cuestionarse. Si el hecho de haber encerrado a ese gran científico que te está diciendo que él puede mejorar el genoma humano, etcétera, y que lo ha hecho con 2 bebés, que lo ha hecho, por eso se lo ha encerrado, que tenemos ya dos seres humanos perfectos,
en inteligencia, en su genoma humano. Es decir, este hombre ha hecho eso, o sea, tiene ese conocimiento. Pero también tenemos por otro lado la ciencia que es negativa, ¿no? Tenemos la otra ciencia que ha hecho un virus para deshacerse de la humanidad, en pocas palabras. Entonces, esto en epistemología son elementos que son discutibles, hay que analizarlos, hay que saber ver por dónde estamos yendo, e incluso con nuestras investigaciones, ¿no? Por eso habla este señor de la razón y de la experiencia, pues con el paso del tiempo había decaído el interés por el conocimiento, dice, racional. Hay ciertas verdades que sobrepasan la capacidad de la razón humana, ¿ve? Hay ciertas verdades que van a pasar la capacidad de la razón humana, como es, por ejemplo, que Dios es uno y trino, y hay otras que pueden ser alcanzadas por la razón natural, como la exigencia, etcétera, y la unidad de Dios, las cuales fueron incluso demostradas por la filosofía y guiados por la luz natural de la razón. Ahora, para los racionalistas, que ya que hemos hablado tanto de los racionalistas, tenemos a Descartes y Spinoza y Leibniz en el razonamiento deductivo, la fuente y la prueba del conocimiento. La fuente y la prueba del conocimiento. Ahora, cuando hablamos de esto, establece que la razón es la fuente principal del conocimiento. Y este es válido cuando es necesario y universal, dado que la explicación de la ciencia en términos lógicos. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? No se olviden que Descartes habla mucho, ¿no? En su dicho muy conocido, pienso y luego existo. Él se está basando sobre todo en la parte racional, pero también hay algo muy interesante. La parte racionalista te está diciendo que es, hemos dicho, ¿no? Lo que se percibe. Es decir, la parte de la racionalidad está en el elemento fuera del conocimiento. Es decir, se pone en juego mi nivel de percepción, es decir, mi nivel de abstracción. Y luego pienso y luego existo, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Aquí hay un a priori, ¿no? Y esto es una a priori muy interesante porque en eso del pienso está el antes, es decir, está en mi constructo del antes de, y luego hago un constructo y recién yo puedo existir. En el momento que yo he hecho mis niveles de abstracción de este conocimiento, lo puedo lograr explicar desde cualquier posición epistemológica. ¿Qué significa eso? Que yo ya he hecho, soy de una forma racional y estoy abstrayendo, y ese nivel de abstracción que yo no lo conozco en esencia como tribunal, pues son ustedes los que tienen que explicar. Es ahí donde ustedes se tienen que lucir. Muchos de ustedes en sus constructos epistemológicos podían haber hecho a ver, yo solamente he visto de dos personas que han tenido esa capacidad de poderlo hacer, esos esquemas epistemológicos que se pueden armar y en una sola diapositiva epistemológica podrían explicar hasta todo su tema. Y miren que yo he visto, no en este doctorado, pero he visto en otro lado, que exactamente con 6 diapositivas, miento, 3 diapositivas, él ha explicado todo su tema, su parte epistemológica, la corriente, e incluso los resultados a los que ha llegado. Ha sido breve, tan claro y tan conciso que solamente le ha tardado menos de 20 minutos de explicar su tesis en la defensa final y en la predefensa, lo mismo, pero ha sido muy claro, muy conciso en lo que es que cuando uno sabe y conoce de lo que está haciendo, es muy fácil explicarlo. Entonces, no, creo que ya hemos hablado mucho del racionalismo, estaba esperando que ustedes lo entiendan. Establece que la razón es la fuente principal del conocimiento, ya lo sabemos qué es el razonamiento. Y es válido cuando es necesario y es universal, dando la explicación de la ciencia y términos lógicos. Ya creo que con el ejemplo que les doy hace rato lo tenemos claro. En cambio, para Francis Bacon y John Locke, ambos empiristas, es la percepción de los sentidos tal fuente y prueba y niega la existencia de fundamentos científicos independientes de la experiencia como principio del conocimiento. Es decir, por ello establece que la experiencia sensible es el origen único del conocimiento humano científicamente válido, ya. Es cierto, es lo que no determina. Si volvemos otra vez a las diapositivas de Platón, ¿no? Platón te va a decir eso. Platón te dice algo muy interesante, va de su mundo de lo sensible, ¿no? Que es el mundo va a tratar de llegar o sea, el mundo de la doxa.
Es en ese mundo de la experiencia como el origen del conocimiento. Sí, es cierto, toda tu experiencia y tu conocimiento está ahí. Pero ¿cuándo lo voy a volver científicamente válido para Platón? Es cuando yo llegue a la noesis, a lo inteligible. Pero para estos señores es solamente quedarse ahí, ¿no? Si estuviéramos hablando en términos de Platón, pero para este señor, para estos dos señores, dicen, no, o sea, está en lo sensible, está ahí. Lo científico y lo válido es cuando el sujeto hace contacto con el objeto y hay un sentido único y válido ahí, la experiencia, en lo sensible. Eso es lo que nos va a decir. No hay por dónde perderse para ellos. Entonces, espero que esto lo hayan entendido, ¿no? Estamos hablando en realidad de los constructos de conocimiento. Ahora, esos tipos de conocimiento que yo les estoy hablando, así es en ese posicionamiento que ustedes tienen que apoderarse cuando ustedes hablan de su investigación, ¿no? Tomarlo a cualquiera de estos señores y decir, no, bueno, yo estoy tomando a este señor porque me identifico, pues, estoy impregnado de él porque yo creo que Platón tenía toda la razón, o este señor Bacon, o este señor Luke, que de alguna forma tienen razón porque yo estoy basándome en la parte de la experiencia, en lo empírico, es decir, que para mí el conocimiento humano y científico es válido y está en lo sensible, es decir, en esa experiencia sensible como origen del conocimiento humano científicamente válido, porque yo he tenido ese contacto y y ahí explican lo que tengan que explicar. Pero ustedes lo tienen que hacer en esa forma, ¿me entiendes? Se está dando cuenta más o menos, ¿no? De lo que me refiero. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Aquí habla de lo siguiente, mire, el racionalismo, hablo del racionalismo otra vez, que ya sabemos qué es, hablo del empirismo, ¿por qué? Porque estos ya modelos que en un determinado momento se convierten en modelos, ¿no? Son fuertes, si se han dado cuenta, son positivistas, todos, hasta ahorita aquí la mayor parte son y responden nomás al positivismo. Ahora nos dice, el racionalismo se denomina racionalismo a la doctrina epistemológica que sostiene que la causa principal del conocimiento reside en el pensamiento y en la razón. Claro, no puedo perder, o sea, ese es lo que les decía, no es ese constructo, ¿no? Cuando yo tengo la razón y reside en el constructo de mi pensamiento, ¿no? Una vez que yo haya tenido que está fuera de la conciencia, que está dentro de lo que es mi percepción, es decir, yo tengo niveles de percepción, hago un nivel de abstracción, hago el constructo de mi pensamiento y hago y estoy y me baso en lo que es la razón, ¿no? Del elemento que yo estoy abstrayendo. Afirma que un conocimiento solo es realmente tal cuando posee la necesidad lógica y la validez universal. Es decir, lo que está diciendo aquí es que todo va a tener y necesita de una validez universal, y ahí entran pues las leyes universales, ¿no? Y de las leyes universales que vamos a hablar más adelante. El planteamiento más antiguo del racionalismo aparece con Platón, ¿no? Él tiene la íntima convicción de que el conocimiento verdadero debe distinguirse en la posición evidente de la necesidad lógica y de la validez universal. Claro, o sea, para él el conocimiento, del conocimiento válido, la posición evidente, es la distinción entre sus dos mundos. O sea, no se olviden que no, Platón, si alguien quiere entenderlo, hay que entender entre sus dos mundos, ¿no? Él va, no va y viene, pero no se olviden que para él el conocimiento va de abajo hacia arriba. Los otros racionalistas como tal están dentro de lo sensible, pero se basan mucho en la experiencia, ¿entiendes? Pero no vista desde Platón, por si acaso. Ahora, el empirismo, del griego emperimia, que significa experiencia, opone la antítesis, que es la única causa del conocimiento humano, que es la experiencia. Según el empirismo, no existe un patrimonio a priori de la razón. La conciencia cognoscente no obtiene sus conceptos de la razón, sino exclusivamente de la experiencia. Por eso dice, no, incluso los otros te están diciendo de que está fuera de la conciencia y se basa principalmente en los conceptos de la razón. Es decir, es cómo yo conozco, cómo está mi experiencia en el hecho mismo. El racionalismo es guiado por la idea determinada por el conocimiento ideal, mientras que el empirismo
se origina en los hechos, ¿ve? Lo que les digo, en los hechos, en el hecho concreto. Ahora, hay racionalismo que es guiado por la idea, que es el conocimiento ideal del cual habló Platón. Eso lo vamos a anotar aquí, por favor, diferenciar esto. Esto de aquí, cuando hablamos de esta parte, es de este señor. Ahora, cuando hablamos de aquí, ya es otra cosa, ¿no? Hay dos diferencias. No se olviden que por el conocimiento ideal, ya, perdón, aquí, mientras que el empirismo, no, aquí hay algo que está mal. Ya, a ver, volveremos a colocar esto para que no nos confundamos. Tenemos aquí, hasta aquí, es el señor Platón. Ahora, mientras que el empirismo se origina en los hechos concretos, o sea, hay un racionalismo guiado por la idea, ya, exacto, no hay por dónde perder. Ese es otro tipo de racionalismo de este señor Platón, pero hay otro tipo de, no, de racionalismo, pero que este es empírico y que se origina en los hechos concretos, muy diferente, ya. Entonces, nunca se olviden de esta parte, ¿no? ¿Desde qué punto del realismo están hablando? Diré del racionalismo. Muchos de ustedes he visto que han hecho esto, ya han tomado como modelo al racionalismo, pero no se olviden que en el racionalismo hay dos tipos de racionalismo, ¿no? El racionalismo, el de Platón, ¿no? O definitivamente a los racionalistas empiristas, ¿no? El racionalismo empírico, ¿no? Que es totalmente diferente, ¿no? Que se basa en el hecho concreto, ¿no? Totalmente diferente. ¿Qué pasa con los racionalistas después? Casi siempre surgen de la matemática, ¿ve? Los defensores del empirismo, según lo prueba su historia, frecuentemente vienen de las ciencias naturales. Esto se debe generalmente a que la experiencia es el factor determinante de las ciencias naturales. Claro, en el ámbito de la medicina, por ejemplo, es la experiencia, pues el factor determinante de una ciencia natural, ¿no? Y hay otras ramas también que necesitan de la experiencia para que se pueda esto ver, ¿no? En ella, lo más importante es la comprobación exacta de los hechos, no hay por dónde perderse, por medio de una cuidadosa observación. El investigador depende totalmente de la experiencia, y es cierto, pues el investigador va a depender totalmente de la experiencia, que suelen distinguirse de dos clases de experiencia, una interna y otra externa. El fundamento de un conocimiento válido que no se encuentra en la experiencia, sino en el pensamiento. Ahora, cuando digo, hay dos tipos de experiencia, la interna y la otra externa. Tengo que ganar a nivel interno, o sea, un nivel de experiencia de lo que me estás produciendo, de lo que está produciendo, del nivel de percepción que yo he tenido y de abstracción. Ese nivel de abstracción a nivel de experiencia ha cambiado toda mi vida. Entonces, por lo tanto, no estoy impregnado, estoy en pocas palabras eh, identificado con ese elemento que estoy abstrayendo por un lado, pero por el otro lado tengo un tipo de experiencia externa, ya es la experiencia externa con el hecho, ya estoy yendo a los hechos, pero el otro no, el otro es más interesante. Yo estoy casi segura que todos han sufrido este tipo de experiencia interna en el momento que ustedes han tenido ese nivel, ¿no?, de abstracción. Ahora, no siempre esto tiene que ser, es racionalista, sí es cierto, pero mi investigación no va por ahí, pero sí he tenido ese proceso racionalista de experiencia interna con el objeto. A eso se está refiriendo. Por el otro lado, sigamos con el apriorismo. ¿Qué se entiende por el apriorismo? Hemos estado hablando mucho del a priori, etcétera, como tal. El apriorismo, dice, no, el apriorismo, no, el segundo esfuerzo de intermediación entre el racionalismo y el empirismo, el apriorismo es el cual también considera que la razón y la experiencia son causa del conocimiento. ¿Ya? ¿Por qué digo eso? El apriorismo considera, dice, ¿no?, también que la razón y la experiencia son la causa del conocimiento. Claro, porque sabe, la experiencia interna, es lo que hace rato acabo de hablar, es la experiencia interna. ¿Qué es causa del conocimiento? Sí, porque antes de
yo he tenido que abstraer. Y en ese antes de mi proceso de abstracción ha habido una experiencia interna. Y al mismo tiempo ese me ha llevado a conocer, a construir un conocimiento, conocer y me ha dado la posibilidad de conocer a ese objeto que yo lo he abstraído, pero que ha estado antes de, ¿me entiende? Y ese antes de es lo que Kant hablaba, ¿no? Y es esa experiencia interna previa que se tiene con el objeto y luego se convierte en conocimiento. Todos han tenido que tener ese proceso interno con su objeto y tienen que seguir teniéndolo con su objeto para que ustedes puedan lograr explicarlo más allá. Pero a diferencia del intelectualismo, ¿qué pasa con el intelectualismo? Dice, pero a diferencia del intelectualismo, establece una relación entre la razón y la experiencia, en una dirección diametralmente expuesta a la de este. A ver, ¿qué pasa con esto? El intelectualismo dice establece una relación, sí, con la razón, ¿ya? Con la razón y con la experiencia, con las dos cosas, pero en una zona, en una dirección diametralmente, dice, opuesta. ¿Por qué? Porque sostiene que nuestro conocimiento posee algunos elementos a priori que son independientes de la experiencia, coincidiendo con el racionalismo. Ya, ahora, ¿qué dice? El intelectualismo te va a decir, no todo depende es decir, de esa experiencia interna previa, ¿ya? Es un a priori. No todo, no, o sea, no todo, o sea, sostiene, dice que nuestro conocimiento posee algunos elementos, o sea, alguna cosita, ¿no? Tengo por ahí, pero que es muy independiente a la experiencia, o sea, coincido con el racionalismo, o sea, con el racionalismo puro te va a decir que está fuera, ¿no? Que está fuera de la conciencia, que no hay nada dentro de eso, sino que es el hecho mismo como tal, pero no es así, ¿no? Por eso tenemos siempre que diferenciar entre lo que es el intelectualismo. ¿Por qué me estoy refiriendo a esto? Porque todos estos elementos son como modelos que existen, ¿no? De que yo tengo que estar consciente de lo que se refiere. Ahora dice, si relacionáramos el intelectualismo y el a priorismo con los dos extremos contrarios entre los cuales pretenden mediar inmediatamente, descubrimos que el intelectualismo tiene afinidad con el empirismo, mientras que el a priorismo se acerca al racionalismo. Y es cierto, pues ya lo hemos visto. El intelectualismo forma sus conceptos de la experiencia, forma pues, sus conceptos de lo que es la experiencia. El a priorismo rechaza tal conclusión y establece que el factor cognitivo procede de la razón y no de la experiencia. ¿Tiene razón? No. O sea, el factor cognitivo procede de la razón porque es un nivel de razonamiento que me va a llevar, ¿no? Al elemento y al contacto y a la abstracción que yo esté haciendo en el momento dado. O sea, ni modo que yo sea totalmente irracional, ¿no? Y lo vea de una forma irracional el elemento, ¿no? Yo tengo que ser un nivel de tengo que llevarlo a un nivel de racionalismo, ¿no? Para que yo pueda como saben, el racionalismo está fuera de lo que es la conciencia y se basa en el hecho, en el hecho mismo. Entonces, al hacer la abstracción, tengo que basarme en un hecho total que me está llamando la atención. Y ahí hago el proceso de la abstracción a través del hecho que yo estoy abstrayendo. Eso es lo que está diciendo ahí, traducido. Ahora, existen también posiciones que en el intento de explicar el origen del conocimiento rescatan el elemento probabilístico en el proceso de la adquisición de este. Entre las más importantes de dichas corrientes destacan los siguientes, ¿ya? Ahora dice, tenemos que ver el origen del conocimiento, sí, el nivel de probabilístico, sí. Ahora vamos a ver eso. Como les digo, hoy día es un poquito de introducción. Ya la próxima lo que vamos a hacer es ver esto y vamos a ver un ejemplo más con una tesis. Esa tesis, cómo la han hecho, cómo se ha impregnado, cómo han usado, cómo desde un principio lo van viendo, lo van desarrollando, ¿ya? Y esto lo vamos a ir viendo de a poquito, ¿me entienden? No es para que ustedes ya se vayan dando cuenta. Seguimos con el pragmatismo, ¿ya? Muchos están tomando también el modelo del pragmatismo, pero como les digo, solo lo ponen y no lo explican. Ahora, ¿qué pasa ahí?
El pragmatismo y el escepticismo presentan una actitud esencialmente negativa, ya es cierto. Formulan la negación de la posibilidad del conocimiento, y es cierto. El escepticismo adquiere un cariz positivo en la práctica moderna. Pragmatismo y escepticismo van, no niegan, en pocas palabras, ponen en tela de dicho. El pragmatismo, al igual que el escepticismo, desecha el concepto de la verdad, considerando como concordancia. El pragmatismo cambia el concepto de la verdad en cuanto que es originado por una peculiar concepción de lo que es el ser humano. Dentro de tal concepción, el hombre no es primordialmente un ser especulativo y pensante, sino un ser práctico, un ser volitivo. ¿Ya? O sea, cuando digo que soy pragmático, ¿no? Es decir, no considera sobre todo, ¿no? Que el nivel ya es lo más peculiar, que el nivel de concepción del hombre dice, ah, es un ser, no dice, primordialmente es un ser especulativo y pensante, es verdad, ¿ya? Si no es un ser, dice, práctico, o sea, no es primordialmente no voy a especular, ni voy a hacer, no, soy práctico, ¿no? Y es cierto, pues, ¿no? Si ustedes dicen, no, me voy a basar en el pragmatismo, ¿ya? ¿Qué significa eso? O sea, que soy muy práctico, soy muy, ¿cómo les diría? Es decir, no me voy a hacer de estructuras, no, sino me voy a ir a lo práctico, no me voy a ir a hacer, darle vueltas al asunto, sino voy a ser mucho más, ¿cómo les diría? Em, a ver, les voy a poner un ejemplito. Dice que es originado por una peculiar concepción humana. A ver, la gente cuando no es pragmática, metódica, ¿ya? Hay gente que es metódica, es la palabra exacta, ¿no? Y los metódicos sí, siguen un cierto patrón de comportamiento e incluso de constructo de sus cosas, de lo que hace en su vida cotidiana. El pragmático no va a tener eso, el pragmático va y te lo resuelve de una forma de decir, bueno, ya esto es en esta forma y puedo ir resolver el problema en esta otra forma. O sea, no va a tener esa metodicidad, ni tampoco va a hacerse tanto problema como hay muchos que se lo hacen, ¿me entiendes? Le dan vueltas al asunto. Un pragmático te lo ve desde un punto más objetivo, ya son mucho más objetivos, ¿no? Y ven el problema y el hecho, no como tal. Te está diciendo claramente, el hecho es que se está viendo en esta forma. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, ¿para qué le vas a dar tanta vuelta? El hecho es que se ha cometido un crimen y punto. Yo me acuerdo no hace mucho cuando estaba dando en otro posgrado, muy pragmático el general ¿no? El que siendo mi estudiante, me dice, ¿no? Y claro, él tenía sus cosas, ¿no? Porque lamentablemente con este virus ha muerto este general. Me encantaba porque era uno de mis mejores estudiantes. Y decía, ¿no? Cuando la violación es inminente, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Dice, no hay nada más, pues, dice, no, ¿para qué vas a oponer resistencia, gritar, chillar y no sé qué? Él tenía esa idea. Ahora, yo le decía, lo está asociando a una violación física o a una violación simbólica. Las dos cosas, me decía él, ¿no? ¿Para qué? O sea, tanto simbólica y ¿para qué? Dice, y si ya sabes que te va a pasar lo que te va a pasar, ya no puedes hacer más. Es que te golpeen, que te peguen, etcétera, ¿no? Y no me dice, ya es eso inminente. O sea, era muy pragmático en su, claro, estratega, los militares son de alguna forma, tienen su nivel de abstracción, etcétera, y este señor era muy especialista en estrategias militares e incluso me gustaba mucho su nivel de razonamiento, era muy práctico él, no le daba vueltas al asunto y lo veía en esa forma y me decía, no, aunque usted lo vea medio frío, pero es pues así, me decía. Y claro, me ponía a pensar y decía, claro, si la violación es inminente, no hay más, pues, ¿qué puedes hacer si ya no hay salida alguna? O sea, gritar, chillar, etcétera, no hay más. Ahora, ¿qué pasa si están violando tus derechos? Bueno, la violación es inminente, no hay por dónde perderse, tienes que buscar una salida más bien, pero si la misma no tiene salida, ¿qué puedes hacer frente al que te está violando tus derechos? ¿Me entienden? Ahí va la cosa. Entonces, es inminente, no puedes más, o sea, es desgastarte. Tienes que buscar otra estrategia para salir del asunto. Entonces, tienes que ser práctico.
El otro ha sido práctico en violar tus derechos. Entonces tú tienes que ser mucho más práctico para salir de los mismos, ¿no? Y ver otra posibilidad. Entonces su nivel de razonamiento es interesante. ¿Ven? Ahí vemos la racionalidad. Tenemos el dogmatismo. ¿Qué va a pasar con los dogmáticos? Para él resulta comprensible, ¿no? Que el sujeto, la conciencia cognoscente, aprenda de su objeto. Esta actitud se fundamenta en una confianza total de la razón humana, confianza que aún no es debilitada por la duda. Y ahora el dogmatismo supone absolutamente la posibilidad y la realidad del contacto entre el sujeto y el objeto. Para Kant, ¿qué dice? El dogmatismo es la actitud de quien estudia la metafísica sin haber determinado con anterioridad cuál es la capacidad humana para tal estudio. Entonces, o sea, uno dice, no, soy dogmático. Muchas veces han oído, pero ¿por qué eres dogmático? Claro, porque por eso dicen, no, el dogmatismo supone absolutamente la posibilidad y la realidad del contacto entre el sujeto, ¿no? Y el objeto, sí. Pero ¿qué nos va a decir Kant? Kant es mucho más claro con esto. Es una actitud de quien estudia la metafísica sin haber determinado con anterioridad cuál es su capacidad humana para tal estudio. Es decir, no sabes en realidad lo que es. Por eso soy dogmatismo, o sea, mucho que no le creo al asunto, no es una actitud que está por encima de, ¿no? Sin haber determinado con anterioridad. Es decir, no he hecho la prueba antes, pero estoy afirmando algo, pero sé con exactitud que no es algo que se ha probado, ¿no? Es igual que es un dogma, pues una actitud, soy yo dogmático frente a lo que son las vacunas, por decir. Una vacuna para que sea efectiva tiene que pasar entre 5, 10, hasta 15 años si realmente es efectiva o no. No, y no como ahora, ¿no? Que discúlpeme, somos, estamos ahorita como conejillos de indias para ver qué cosa va a pasar o no va a pasar, ¿no? Entonces, hay gente que es muy dogmática frente a toda esta actitud, ¿no? El subjetivismo y el relativismo. El escepticismo sostiene que no hay verdad alguna, es cierto. El subjetivismo y el relativismo no son tan radicales, o sea, la subjetividad y el relativista dice puede, no puede y no puede, ¿no? Puede que sí, puede que no. Con ellos se afirma que sí existe una verdad, ¿no? Sin embargo, tal verdad tiene una validez limitada. Claro, todo es relativo, o sea, como les digo, no hay verdades absolutas porque todo es relativo, porque hoy día sí puede ser válido y mañana ya no, ¿no? Entonces, son elementos, ¿no? Que sí pueden ir en relación a esta situación. Ya, ahora, a ver, veremos. Ya tenemos un poquito más de tiempo. Terminaremos esto y ya la próxima vamos a hacer una síntesis y vamos a entrar al constructo de lo que es el conocimiento dentro de lo que es ciencia y ahí vamos a hablar de las posturas más interesantes de todo esto. Y ya vamos a entrar, ¿no? Como les digo, hablar de todo lo que es epistemología es bien complicado, pero se están dando cuenta que ese complicado solo uno se lo complejiza. Solo es que ustedes se identifiquen con alguno de ellos y lo empiecen a estudiar, lo empiecen a investigar. Oye, si alguno sea, ya soy escéptico, bueno, pues, pero mi investigación será escéptica o es crítica, o me voy a basar en el criticismo, ¿no? Entonces, no me acuerdo si he leído en algún momento cuando revisamos sus perfiles, diré sus trabajos ya como tal, ni siquiera perfiles, sino los trabajos, ya la investigación hecha. Como les digo, solo colocan el criticismo en un capítulo, pero después no se lo ve más. ¿No? Ese criticismo, ya les he dicho, tiene que estar de principio a fin en el planteamiento del problema en todo lado, o sea, en el aporte, ya en decir en el aporte, sí, en el aporte es importante porque yo voy a hacer una crítica basado en el criticismo y lo tienen que mencionar, no solamente en un capítulo, ¿me entienden? Entonces, ese es un elemento muy importante, por favor, hoy día, y la próxima semana
como les digo, tenemos que ver tres pantallas. Voy a dividir la computadora en tres pantallas. Vamos a jugar con la investigación de esa tesis, vamos a jugar con las diapositivas estas y las otras diapositivas más que necesito que se vean. Entonces, vamos a hacer el juego de pantallas para que ustedes vayan viendo, ¿no? La parte práctica también, porque de nada sirve que yo les dé la teoría y no lo vean la práctica. Y eso es interesante que ustedes lo vean. No, ahora vamos a terminar con estos dos, por favor, y ya reanudamos esto la próxima semana. El escepticismo es el opuesto ya al dogmatismo, porque considera que la posibilidad de un contacto entre el sujeto y el objeto es comprensible en sí misma. El escéptico niega tal posibilidad. El dogmático todavía considera que hay el contacto, ya soy dogmático, por eso dice, no, pero medio qué. Pero el escéptico no, pues, el escéptico dice, niega tal posibilidad. El sujeto no puede aprender del objeto. En cambio, el escéptico dice, sí, puede haber nomás el contacto entre sujeto y objeto, pero el escéptico te dice, no, no se puede. Afirma el escéptico, por tanto, el conocimiento es considerado como la aprehensión real de un objeto que es imposible. Según esto, no se puede externar ningún juicio y se debe abstener totalmente a juzgar, mientras que el dogmatismo en cierta forma ignora al sujeto, ¿ya? Pero el escéptico desconoce al objeto. Afirma que no puede lograr un contacto entre sujeto y objeto. La conciencia del cognoscente está imposibilitada para aprender al objeto. Cuando digo esto, ¿qué quiere decir? Que la conciencia no puede llegar a conocer en toda su magnitud al objeto. Es decir, no lo conozco al objeto. Además, no se puede abstraer, dice ese objeto, ¿no? Porque definitivamente te pone en tela de dicho que yo no creo en lo que tú estás diciendo y punto. ¿Y por qué no creo? Porque no creo, porque no, yo no puedo creer que incluso no hay tribunales que se ponen en esta posición y te dicen, no, yo no creo que usted haya hecho su investigación en tan poco tiempo, que no creo que usted ya de principio se lo había dicho, ¿no? Que estaba mal estructurado su tema y que usted, ¿no? Y hay algunos que tienen una posición radical, ustedes menos mal no tienen como en otros doctorados que me ha tocado mucho ser el tribunal opositor, el oponente. El oponente siempre le va a ver tres pies al gato a todo, ¿me entiende? Yo tengo que buscar y rebuscarme hasta las preguntas para saber si realmente él lo ha hecho y cuál es su posición, ¿no? Y ahí está el otro tribunal que no es el oponente, sino más bien es el otro, ¿no? El que trata más bien de ayudar, qué sé yo. Hay dos, hay el bueno y el malo, en pocas palabras. ¿No? Hay en otros, ¿cómo se llama? En otros programas doctorales he visto eso. Yo en mi caso particularmente yo he tenido eso y mi oponente era pues muy embromado, pero he aprendido mucho. En el caso de ustedes no tienen el oponente, incluso a veces en el caso de ustedes los dos son oponentes. No hay, pero algo definido en el caso de ustedes, ¿no? Y en la mayor parte ya algunos de ustedes que han hecho, ya están terminando, están en las puertas de decir ya, tienen que tratar ahora de lucirse en su predefensa y en su defensa. Es ahí. Si pueden mejorar, no es cuestión de decir, sí, es que ya me han aprobado. ¿Por qué no puedo introducir mi posición epistemológica? ¿Por qué no puedo introducir ya en algunos elementos más? Ahora, pueden introducir, hacer esquemas, qué sé yo, que puedan ahí y ya mostrar, ¿no? Como ustedes han hecho, etcétera. Tenemos lo que es el criticismo. El criticismo pretende ser una postura orientada a resolver la antítesis, ¿no? En una síntesis intermedia entre el dogmatismo y el escepticismo. O sea, el criticismo está al medio. No hay por dónde perderse, ¿no? Ahí no es que el dogmatismo te dice sí puede haber un contacto entre sujeto y objeto. El escepticismo te dice no, no hay tal cosa, no hay. Pero el criticismo está ahí en el medio y te dice, ¿por qué no? No, pero puedo hacer una crítica. O sea, como el dogmatismo y el criticismo admiten una confianza fundamental en la razón humana, porque sí, ahí lo hacen, el criticismo está convencido de que es posible, dice, ¿no? El criticismo está convencido de que es posible el conocimiento de que exista la verdad. Claro, o sea, cuando yo tengo una posición crítica frente a algo, ¿no? Pero ya en el momento que estoy haciendo una crítica, estoy admitiendo de que hay una posibilidad de que exista la verdad.
Ahora, ¿qué pasa cuando no hay un criticismo? Una cosa es una crítica hay un criticismo negativo y hay un criticismo positivo. El criticismo negativo no te lleva a nada, pero cuando hay un criticismo positivo, te está admitiendo que hay la posibilidad, la existencia de un conocimiento. Pero mientras que tal confianza conduce al dogmatismo de todas las aseveraciones de la razón humana y al no fijar límites al poder del conocimiento humano, el criticismo pone junto a la confianza general en el conocimiento humano una desconfianza hacia cada conocimiento particular, acercándose al escepticismo por esto. Entonces, el criticismo examina todas y cada una de las aseveraciones de la razón humana y nada acepta con indiferencia. Por eso te dice, ¿no? Me baso en el criticismo por esta razón, ¿no? Ahora, siempre ustedes tienen que, en el momento que están hablando del criticismo, hablar mucho en relación de que no están siendo dogmáticos, pero tampoco están siendo escépticos. Por lo tanto, hay un criticismo positivo y constructivo y tienen que explicar de dónde viene el criticismo, quién es el autor del criticismo, quién habla del criticismo y además por qué está en relación con su tema y por qué creen que su modelo epistemológico y su posición es del criticismo, o sea, por qué tienen una posición crítica. Ahora, hay investigaciones que están frente a esto, entonces, ¿por qué de principio a fin, incluso en el planteamiento del problema, ustedes tienen que ya ver esto? Claro, porque está ahí. El planteamiento del problema te va a introducir epistemológicamente al elemento y el lector lo introduce. Entonces tú ya sabes que el investigador no hay por dónde perderse, ¿no? Lo sabe, está muy claro en lo que él quiere hacer. Ya, entonces, aquí vamos a ver algunos elementos de lo que es la ontología, la epistemología, la metodología, que se entiende por las diferencias, ¿ya? Y bueno, ¿no? Las corrientes, vamos a ver todo esto después, el racionalismo crítico, etcétera, ya. Y eso ya lo vemos la próxima. Sobre todo esto, ¿no? Que se entiende por lo que es antología, epistemología y metodología. Aquí lo vamos a resolver, y lo vamos a tratar de explicar lo mejor posible en la próxima clase para que ustedes diferencien siempre estos tres. ¿Entienden? Porque hay muchas veces confusión del mismo, aunque ya lo hemos explicado. También es interesante entrar a los neopositivistas, porque si bien hemos visto hasta aquí el constructo de los más grandes positivistas, ya entramos a los neopositivistas, entramos a a lo pospoperianismo y al racionalismo crítico, ¿no? Y ahí está, ¿no? Cada uno de ellos que es interesante. Y tenemos lo que es la evolución, en realidad, la evolución de la epistemología. Y esa evolución la vamos a explicar aquí. Y después de esto terminamos, pero vamos a entrar ya a las próximas diapositivas, donde ahí vamos a explicar nuevamente el constructo de ese conocimiento y esa parte de lo sensible, de la percepción, qué sé yo, cómo se ha ido situando. Y lo vamos a ver dentro de lo que es una tesis como tal. Vamos a poner el ejemplo a una tesis ya hecha, una tesis que ha alcanzado el 100%. Es este doctor, y muchos lo deben conocer, es el doctor Campo Hermoso. El hombre tiene 75 años, es toda una eminencia, 45 años de ejercicio de docencia. El hombre, como les digo, es una eminencia. Y cómo ha presentado su tesis, a mí, discúlpenme, es la primera vez que me saco el sombrero por alguien, por una tesis tan bien hecha, por una tesis que en su determinado momento, como les digo, ha llamado muchísimo la atención y ha sido publicado y en el momento, no, es una de las tesis que, bueno, pues ha trascendido mucho, ¿me entienden? Entonces, sobre esa tesis vamos a ir viendo para que ustedes puedan verla. Entonces, a ver, veremos. A ver. Es las 9:05 ya. En todo caso, las preguntas que ustedes quieran hacer, las vamos a absorberlas la próxima clase. Estas diapositivas las tienen, hoy la hemos explicado e incluso creo que tienen una grabación de la misma. Ahora van a tener una doble grabación, sobre todo en relación a esto. Y la próxima clase, por favor, yo los quisiera
que vengan con sus preguntas y sobre todo lo vamos a hacer un poco más práctico, ¿me entienden? O sea, traten de preguntar en relación a sus temas, ¿me entienden? O sea, cuál es el posicionamiento que ustedes tienen, etcétera. Alguno que otro puede compartirnos un poco, ¿no? Aquellos que tengan un poquito más de dudas, no traten de hacer las preguntas, etcétera, y trataremos de incluso de de poder absorber sus dudas. ¿Ok? Espero que ahora les haya gustado. Sé que es un poco pesado, pero no hay más remedio, ¿no? Tengo que yo mostrarles esto porque ahí ustedes habrán visto el posicionamiento que ustedes tienen que tener, ya sean racionalistas, ya sean, como les digo, entra dentro de lo que es el racionalismo, el idealismo, el intelectualismo, el criticismo, etcétera, ¿no? Todos de ese grupo, ¿no? En realidad pertenecen en realidad a los positivistas, es el origen de ellos como tal. Luego ya vamos a ver a los neos y demás, ¿ok? Entonces, conmigo hoy día habríamos culminado, sabemos que este es un curso recién, hoy nuestra clase introductoria, ya vamos a ir viendo con mayor profundidad, como les digo, con un ejemplo de una tesis para que ustedes vean, ¿no? Cómo se ha ido introduciendo esta parte de lo que es epistemología como tal. Y además hay muchos, no me acuerdo que hay uno, no sé si aquí hay compañeros que están dentro de lo que es el doctorado en ciencias de la educación, que también les había, creo que con ellos también hemos compartido un poco esa tesis, no me acuerdo si hay alguien acá. Ya entonces estaríamos viéndonos la próxima clase, ¿no? Y espero que vamos a ir, como les digo, profundizando un poquito más ya. ¿Ok? Buenas noches, queridos compañeros. Buenas noches, doctora. Gracias, Buenas doctora. noches, Buenas doctora. noches. Noches, Buenas doctora. noches. Buenas noches, Próxima, licenciada. Buenas doctora. noches. Noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctora. Hasta luego.